Hay una sensación silenciosa que muchas personas conocen bien. Esa que aparece un lunes por la mañana, ese peso leve en el pecho antes de empezar la jornada, esa idea repetida, casi automática, de que el trabajo es una carga, una obligación, algo que simplemente hay que soportar. Y sin embargo, pocas veces nos detenemos a mirar el trabajo desde otro lugar, no como una condena, no como un castigo, sino como un espacio de aprendizaje, como una escuela. Porque si lo observas con calma, el trabajo es uno de los pocos lugares donde la vida te entrena todos los días. Te enseña paciencia cuando algo no sale como esperabas, te enseña humildad cuando cometes errores, te enseña disciplina cuando no tienes ganas, pero aún así continúas. Y esas lecciones no aparecen en libros, aparecen en lo cotidiano, en lo repetitivo, en lo aparentemente simple. Quizá nunca te lo dijeron así. Quizá te enseñaron a ver el trabajo como un lugar al que vas solo para sobrevivir, para cumplir, para esperar el fin de semana. Pero hay algo más profundo ocurriendo ahí, algo que muchas veces pasa desapercibido. Cada persona con la que te cruzas es parte de ese aprendizaje, ese jefe que te exige más de lo que creías poder dar, ese compañero que te reta con su forma distinta de ver las cosas, ese momento incómodo que te obliga a crecer por dentro. Nada de eso es casual. Son experiencias que moldean tu carácter, afinan tu paciencia, fortalecen tu forma de entender la vida. El trabajo, cuando se mira con honestidad, revela algo importante. No siempre es el destino, pero muchas veces es el camino. Y hay una gran diferencia entre ambos. El destino es el lugar al que quieres llegar. El camino es lo que te transforma para poder llegar ahí. Muchas personas viven su trabajo como si fuera un fracaso personal, como si estar ahí significara que algo salió mal. Pero tal vez la pregunta correcta no sea ¿por qué estoy aquí?, sino más bien ¿qué estoy aprendiendo mientras estoy aquí? Porque el verdadero estancamiento no está en el lugar donde trabajas, está en dejar de aprender, está en dejar de avanzar por dentro. Está en permanecer igual mientras el tiempo sigue pasando. Hay quienes pasan años quejándose del mismo espacio, de las mismas personas, de las mismas circunstancias, sin darse cuenta de que la vida no cambia hasta que uno cambia la forma de mirarla. Y cuando cambia la mirada, cambia todo. El trabajo empieza a verse distinto. Ya no es solo un sitio al que vas a cumplir horarios. Se convierte en un terreno de entrenamiento, en un lugar donde descubres tus límites y poco a poco aprendes a superarlos. Ahí aprendes a valorar el esfuerzo, aprendes el significado real del tiempo, aprendes lo que cuesta construir algo paso a paso. Y esa comprensión tiene un valor enorme, porque quien aprende a construir desde abajo, aprende también a sostener lo que algún día llegará. A veces olvidamos algo esencial. Todo lo que hoy existe en tu vida, cada capacidad, cada habilidad, cada oportunidad, nació en algún momento como un proceso incómodo. Nada surge terminado, todo se construye, y el trabajo es uno de esos espacios donde esa construcción ocurre en silencio, día tras día, sin aplausos, sin reconocimiento inmediato, pero con una transformación constante. Por eso, quizás el error no sea tener el trabajo que tienes. El error sería no ver lo que ese trabajo está intentando enseñarte, no reconocer el crecimiento escondido en lo cotidiano, no percibir la formación invisible que ocurre dentro de ti, porque incluso en los momentos difíciles, incluso en los días pesados, algo dentro de ti se está fortaleciendo, algo se está preparando, y tal vez sin darte cuenta, la vida no te está deteniendo, te está formando, te está dando herramientas, te está enseñando a construir los cimientos antes de levantar algo más grande. Porque nadie levanta un edificio sin antes conocer el valor de la base. Y comprender esto cambia la relación con el presente. Dejas de ver tu realidad como una prisión y empiezas a verla como un punto de partida, un lugar desde donde algo puede nacer, un lugar desde donde algo puede comenzar a tomar forma, lentamente, con paciencia, con intención. Y cuando esa comprensión aparece, surge una pregunta distinta. Si esto es una escuela, si esto es un proceso, si esto es una base, entonces, ¿qué estás construyendo realmente con lo que hoy tienes entre las manos? Porque tal vez la vida no espera que te quedes ahí para siempre, pero sí espera que aprendas lo necesario antes de avanzar. Esa pregunta queda flotando en silencio.
¿Qué estás construyendo realmente con lo que hoy tienes entre las manos? Porque comprender que el trabajo es una escuela cambia algo dentro de ti, pero no es el final de la reflexión, es apenas el comienzo. Hay algo que ocurre cuando una persona empieza a ver su realidad como una base y no como un destino definitivo. Nace una inquietud nueva, una especie de movimiento interior, una necesidad tranquila de avanzar. Y avanzar no significa rechazar lo que tienes, no significa despreciar el lugar donde estás, significa entender que la base no existe para quedarse en ella, existe para sostener algo más grande. Piensa en los cimientos de una casa. Nadie los construye para admirarlos. Nadie se queda viviendo solo en ellos. Su propósito es sostener lo que todavía no se ve. El verdadero valor de la base está en lo que permite construir después. Y muchas personas pasan años enteros fortaleciendo su base, pero olvidan levantar el resto de su vida. Se acostumbran, se adaptan al lugar, se instalan en lo conocido y sin darse cuenta, confunden estabilidad con inmovilidad. Hay una diferencia profunda entre estar firme y estar detenido. Estar firme te permite avanzar con seguridad. Estar detenido te mantiene en el mismo punto mientras el tiempo sigue su curso. La vida, en su naturaleza más simple, siempre está en movimiento. Todo crece, todo cambia, todo evoluciona. Y cuando una persona deja de crecer por dentro, aparece una sensación difícil de explicar. Una incomodidad constante, una frustración silenciosa, una sensación de que algo falta, aunque todo parezca estar en orden. Muchas veces esa frustración no nace del trabajo en sí, nace de saber, en lo profundo, que hay algo más que podrías estar construyendo. No se trata de abandonar lo que tienes de un día para otro, se trata de mirar más allá, de preguntarte qué estás haciendo con lo que el presente te ofrece, de reconocer que cada experiencia puede convertirse en material para algo mayor. El trabajo te da sustento, te da experiencia, te da aprendizaje, pero también te da algo más importante, te da un punto de partida y el punto de partida es sagrado. Es el lugar desde donde nacen las decisiones, desde donde comienzan los cambios reales, desde donde una persona decide construir su propio camino. Lo verdaderamente peligroso no es empezar desde abajo, lo verdaderamente peligroso es dejar de construir, porque cuando alguien deja de construir su vida de forma consciente, empieza a vivir la vida que otros deciden por él. Las circunstancias deciden, las opiniones deciden, las expectativas ajenas deciden, y poco a poco, casi sin notarlo, uno termina viviendo lejos de lo que alguna vez soñó. Por eso es importante mirar tu realidad con honestidad, no desde la queja, no desde la frustración, sino desde la responsabilidad tranquila de quien entiende que siempre puede dar un paso más. Tu trabajo puede alimentar tu presente, pero tu visión alimenta tu futuro, y ambas cosas deben convivir. Hay algo profundamente humano en el deseo de crecer. No es ambición vacía, no es insatisfacción constante, es una fuerza natural que impulsa a la persona a expandirse, a descubrirse, a explorar lo que es capaz de crear. Ignorar ese impulso genera cansancio interior. Escucharlo genera dirección, por eso llega un momento en el que ya no basta con sostener la base. Surge la necesidad de levantar paredes, de abrir ventanas, de imaginar espacios nuevos. Surge el deseo de construir algo que represente quién eres realmente. Ese proceso no ocurre de forma brusca, comienza en silencio, en pequeñas decisiones, en hábitos discretos, en aprendizajes que nadie ve. Comienza cuando dejas de sobrevivir el día y empiezas a diseñar el mañana, y entonces el trabajo deja de ser solo una rutina. Se convierte en un recurso, en una herramienta, en una parte del proceso que te permite avanzar hacia algo más amplio. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando abandonas tu realidad, ocurre cuando la utilizas para transformarte. Y en ese punto aparece una comprensión más profunda. El crecimiento no consiste solo en mejorar tus condiciones externas, consiste en reconstruirte por dentro, en renacer lentamente, en convertir cada experiencia en conciencia, cada dificultad en fortaleza, cada paso en dirección. Es ahí donde empieza una construcción distinta, no solo la de lo que tendrás algún día, sino la de la persona que serás cuando ese día llegue. Y cuando una persona comienza a reconstruirse por dentro, algo cambia en su manera de mirar la vida. Ya no observa sus días como una sucesión de obligaciones.
Empieza a verlos como oportunidades silenciosas de transformación. Incluso lo cotidiano adquiere otro sentido, el mismo lugar, las mismas tareas, las mismas personas, pero una conciencia distinta. Porque cuando entiendes que estás en un proceso de construcción, dejas de resistirte a lo que ocurre y empiezas a preguntarte cómo utilizarlo, cómo aprender, cómo crecer, cómo avanzar un poco más que ayer. Y en ese proceso aparece algo esencial que muchas veces habíamos olvidado: la gratitud. No una gratitud forzada, no una repetición automática, sino una comprensión profunda del valor del presente, el hecho de tener un trabajo, de tener una oportunidad, de tener un espacio desde donde empezar. Puede parecer algo simple, incluso obvio, pero para muchos es el punto que permite sostener toda una vida. El trabajo que hoy tienes te alimenta, te sostiene, te da estabilidad. Y reconocer eso no significa conformarse, significa construir desde la conciencia, no desde la carencia. Porque quien desprecia su base debilita su propia construcción, pero quien la valora la fortalece. Agradecer el presente no te detiene, te da claridad, te permite avanzar sin resentimiento, sin esa lucha interna constante que desgasta la energía. Y cuando la mente se aquieta, la visión se amplía, empiezas a mirar más allá del horario, más allá del salario, más allá de la rutina. Empiezas a preguntarte qué vida deseas construir realmente, no como una fantasía lejana, sino como una posibilidad que comienza ahora. Porque llega un momento en el que comprendes algo profundo, la base ya está, la experiencia ya está, el aprendizaje ya está. Entonces surge la siguiente etapa: construir algo propio. Como quien decide levantar un edificio sobre los cimientos que ha trabajado durante años. Poco a poco, con paciencia, con dirección. Un edificio no se levanta en un día. Se diseña, se planifica, se construye paso a paso. Cada nivel exige esfuerzo, cada avance requiere constancia, pero con cada altura alcanzada la perspectiva cambia. Y así ocurre también con la vida. Cuando empiezas a construir con intención, descubres nuevas posibilidades. Aparecen caminos que antes no veías. Surge una sensación distinta de libertad. No una libertad repentina o impulsiva, sino una libertad que nace de la responsabilidad, de la disciplina, de haber trabajado en silencio durante mucho tiempo. Es la libertad de elegir, de decidir tu rumbo, de diseñar tu propia existencia. Y esa libertad no llega por azar. Se construye en los días difíciles, en los esfuerzos invisibles, en la decisión constante de avanzar. Aunque el proceso sea lento, muchas personas sueñan con cambiar su vida, pero pocas están dispuestas a transformarse para sostener ese cambio. Y esa transformación comienza exactamente donde estás, en tu presente, en tu trabajo, en tus circunstancias actuales. Porque lo que hoy parece una rutina puede ser el terreno donde nace tu futuro. Lo que hoy parece un límite puede ser la herramienta que te impulse. Lo que hoy parece pequeño puede convertirse en algo inmenso con el tiempo. Nada está separado, cada experiencia suma, cada aprendizaje construye, cada paso prepara el siguiente. Por eso, el verdadero progreso no consiste en escapar de tu realidad, sino en usarla para crear algo más grande que ella. Y cuando comprendes esto, aparece una calma nueva, una confianza silenciosa, la certeza de que no estás atrapado, estás en proceso de crecer, en proceso de construir, en proceso de convertirte en alguien capaz de vivir con mayor libertad, mayor conciencia y mayor plenitud. Entonces el trabajo deja de ser una carga, se vuelve un maestro, un espacio que te entrena, que te forma, que te prepara para la vida que deseas construir. Y poco a poco entiendes algo que antes parecía lejano, que cada día vivido con intención te acerca a esa vida que imaginas, que cada esfuerzo tiene sentido, que cada etapa tiene su propósito. Porque la vida no se trata solo de llegar, se trata de quién te conviertes mientras construyes el camino. Y cuando comprendes que la vida es un proceso de construcción interior, aparece una serenidad distinta, una forma más tranquila de caminar, sin prisa excesiva, sin desesperación, sin esa sensación constante de estar perdiendo algo, porque entiendes que nada de lo que has vivido ha sido inútil. Cada jornada difícil te enseñó resistencia, cada error te enseñó claridad, cada experiencia te preparó para comprender mejor quién eres y hacia dónde deseas ir.
Entonces, dejas de luchar contra tu historia, empiezas a integrarla, incluso aquello que antes llamabas obstáculos comienza a verse diferente, como si cada dificultad hubiera sido una herramienta silenciosa, puliendo tu carácter sin que lo notaras. El trabajo, ese lugar que muchas veces parecía pesado, repetitivo o incómodo, se revela ahora como parte de tu formación, como una etapa necesaria del camino, no porque debas permanecer ahí para siempre, sino porque algo dentro de ti necesitaba aprender lo que solo ese espacio podía enseñarte: paciencia, responsabilidad, disciplina, resistencia, humildad, virtudes discretas, poco visibles, pero fundamentales para sostener cualquier sueño real, porque los sueños, cuando se vuelven realidad, exigen estructura, exigen firmeza interior, exigen madurez, exigen una base sólida, y esa base se construye en los días comunes, en los días sin reconocimiento, en los momentos de silencio, en el esfuerzo que nadie observa. Ahí se forma la persona capaz de vivir con libertad, y tal vez la libertad que tanto se busca no es solo la de viajar, elegir o disponer del tiempo. Tal vez la verdadera libertad es más profunda. Es la tranquilidad de saber que tu vida tiene dirección, que tus decisiones nacen de tu conciencia, que lo que construyes tiene sentido para ti. Esa libertad no aparece de repente, se cultiva, se desarrolla lentamente mientras aprendes, mientras trabajas, mientras te transformas por dentro. Por eso el presente merece respeto, este momento que vives, este trabajo que tienes, este punto exacto en tu historia. No es el final del camino, es el terreno donde el futuro empieza a tomar forma. Y quizá la vida te está invitando a algo muy simple, a mirar tu realidad con otros ojos, a dejar de ver tu trabajo como un enemigo y empezar a verlo como un aliado silencioso, un espacio donde te preparas, donde te fortaleces, donde reúnes las herramientas necesarias para construir algo mayor, porque quedarse inmóvil es lo único que detiene el crecimiento, pero quien aprende, quien observa, quien construye incluso en lo pequeño, siempre está avanzando. Y avanzar no significa correr, significa moverse con intención, dar pasos conscientes, elegir cada día, construir un poco más que ayer. Quizá no puedas cambiar todo de inmediato, quizá el edificio que imaginas aún parezca lejano, pero cada estructura comienza con una decisión interna, la decisión de crecer, la decisión de construir, la decisión de no quedarse donde uno está, y esa decisión ocurre en silencio, sin anuncios, sin ruido, solo dentro de ti. Tal vez hoy sea un buen momento para detenerte un instante, respirar, observar tu vida con honestidad y preguntarte con calma: ¿estoy viendo mi realidad como un límite o como el lugar desde donde puedo empezar a construir lo que realmente deseo? Porque la respuesta a esa pregunta puede transformar tu manera de vivir cada día. Y cuando cambia la manera de vivir el día, cambia también el rumbo de toda una vida. Todo comienza ahí, en la forma en que eliges mirar lo que hoy tienes frente a ti.